Bienvenidos a Historia no contada, el espacio donde exploramos los secretos que dieron forma al mundo. En este octavo capítulo de nuestra serie, Eterna Roma, viajaremos al corazón de la dinastía Julio-Claudia, una de las más fascinantes y controvertidas en la historia del Imperio Romano. Desde los excesos de Calígula hasta la caída de Nerón, esta dinastía nos ofrece una mezcla de gloria y decadencia, de logros monumentales y caos absoluto. ¿Cómo pudo un imperio tan grande sobrevivir a la locura de sus propios gobernantes? Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de esta era turbulenta. Tras la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, su hijastro Tiberio ascendió al trono como el segundo emperador de Roma. Aunque su gobierno comenzó con promesas de continuidad y estabilidad, Tiberio pronto mostró un lado oscuro. Su creciente desconfianza hacia el Senado y las intrigas palaciegas marcaron su reinado. Fue especialmente célebre por sus medidas represivas contra aquellos que consideraba enemigos del Estado, instaurando un clima de miedo entre la élite romana. Con el tiempo, Tiberio se retiró a la isla de Capri, dejando el control del imperio en manos de sus ministros, especialmente el siniestro Sejano, comandante de la Guardia Pretoriana. Sejano aprovechó esta posición para consolidar su poder, orquestando complots y eliminando a opositores. Sin embargo, su ambición desmesurada lo llevó a su caída en desgracia, y Tiberio ordenó su ejecución en el año 31. Con la muerte de Tiberio en el año 37 después de Cristo, Cayo Julio César Germánico, más conocido como Calígula, tomó el poder. Al principio, su ascenso fue recibido con entusiasmo, especialmente debido al recuerdo de su padre, Germánico, un general muy querido por el pueblo. Sin embargo, su comportamiento errático pronto reveló la fragilidad del sistema imperial. Calígula pasó a la historia como un símbolo de locura y exceso. Entre sus acciones más extravagantes se encuentran la construcción de lujosos barcos palacio, la creación de juegos espectaculares y, según algunas fuentes, el nombramiento de su caballo Incitatus como cónsul. Calígula también demostró ser un líder despiadado. No toleraba ninguna oposición y ordenó la ejecución de senadores y ciudadanos romanos por simples sospechas. Su reinado de terror culminó con su asesinato en el año 41 a manos de miembros de su propia Guardia Pretoriana, quienes conspiraron para poner fin a su mandato. Tras el asesinato de Calígula, el Senado intentó restaurar la República, pero los soldados de la Guardia Pretoriana proclamaron emperador a Claudio, el tío de Calígula. Claudio era considerado por muchos como un hombre débil debido a su tartamudeo y sus problemas de salud. Sin embargo, contra todo pronóstico, demostró ser un administrador eficaz y un líder pragmático. Durante su reinado, Claudio amplió significativamente el imperio, anexando la provincia de Britania tras una exitosa campaña militar. También emprendió importantes proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevos acueductos, la mejora de los puertos y la reorganización del sistema judicial. Bajo su gobierno, Roma experimentó un periodo de relativa estabilidad. No obstante, la vida personal de Claudio estuvo marcada por intrigas y tragedias. Sus matrimonios, especialmente el último con Agripina la Menor, lo colocaron en una posición vulnerable. Agripina conspiró para colocar a su hijo Nerón, fruto de un matrimonio anterior, en el trono. En el año 54, Claudio murió, probablemente envenenado por Agripina, lo que permitió el ascenso de Nerón al poder. Nerón, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, es una de las figuras más controvertidas de la historia romana. Su reinado comenzó bajo la influencia de su madre Agripina, el filósofo Séneca y el prefecto del pretorio Burro. En esta etapa inicial, conocida como el Quinquenio Dorado, Nerón implementó políticas moderadas y reformas que beneficiaron al pueblo. Sin embargo, su deseo de independencia y poder absoluto lo llevó a deshacerse de sus consejeros y a eliminar a su propia madre en el año 59. El gran incendio de Roma en el año 64 marcó un punto de inflexión en su reinado. Aunque algunos historiadores sugieren que Nerón no estuvo involucrado, las acusaciones de que él mismo había provocado el incendio para despejar terreno para la construcción de su lujoso palacio, la Domus Aurea, persistieron. La Domus Aurea, con su diseño opulento y sus innovaciones arquitectónicas,
se convirtió en un símbolo de los excesos del emperador. En respuesta al incendio, Nerón emprendió una persecución contra los cristianos, a quienes culpó del desastre. Las atrocidades cometidas durante esta persecución, como las ejecuciones en el Circo Máximo, dejaron una marca indeleble en la historia del cristianismo primitivo. A medida que avanzaba su reinado, Nerón se sumergió en un mundo de espectáculos artísticos, organizando conciertos y competiciones donde él mismo participaba. Este enfoque en el entretenimiento, combinado con su desinterés por los asuntos políticos, provocó el descontento entre las legiones y el Senado. En el año 68, tras una serie de revueltas y la traición de sus aliados, Nerón se suicidó, poniendo fin a la dinastía Julio-Claudia. A pesar de los escándalos y excesos, la dinastía Julio-Claudia dejó un impacto significativo en la historia de Roma. Augusto había establecido las bases del imperio, y sus sucesores, a pesar de sus defectos, consolidaron y expandieron estas estructuras. Claudio, en particular, destacó por sus contribuciones administrativas y territoriales. Culturalmente, este periodo fue testigo de grandes avances en la arquitectura, el arte y la literatura. Nerón, a pesar de sus defectos, promovió las artes y dejó construcciones como la Domus Aurea, que influyó en la arquitectura romana posterior. La dinastía también puso de manifiesto las debilidades del sistema imperial, especialmente la concentración del poder en una sola persona, lo que generó inestabilidad durante los reinados de líderes menos competentes. El Coliseo, cuya construcción comenzó poco después de la muerte de Nerón, se erigió como un símbolo de la capacidad de Roma para superar las crisis y seguir adelante. Este monumental anfiteatro, construido por los emperadores de la dinastía Flavia, se convirtió en un emblema del poder y la resistencia de Roma. La dinastía Julio-Claudia fue una era de contrastes, de grandeza y decadencia, de logros y escándalos. Estos emperadores, con sus virtudes y defectos, moldearon la historia de Roma y dejaron un impacto duradero en la cultura occidental. ¿Cómo superó Roma esta etapa tumultuosa para entrar en una nueva era de estabilidad? Acompáñanos en el próximo capítulo para explorar el reinado de los 5 buenos emperadores.